Que el Señor me los bendiga, amados. Bendito es el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabo a mi Señor por darme el privilegio de llevar su preciosa palabra. Bien, amado, en esta preciosa noche vamos a distinguir algunas situaciones de la hermosura de la comunión que debe de gozar el cuerpo de Cristo, su iglesia, los creyentes. Para poder nosotros gozar de ese gozo, de esa hermosura en la comunión, en la koinonía, dice, de acuerdo al griego, nosotros debemos de estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En esta noche vamos a hablar acerca de esto, acerca de cuáles son aquellos rasgos o cualidades que nos hacen a nosotros ser nacidos de nuevo. Si somos salvos, eso significa que hemos nacido de nuevo. Y si hemos nosotros nacido de nuevo, eso significa también que tenemos ciertos rasgos que nos identifican con respecto a la generalidad, con respecto al mundo. A la luz de la palabra, podríamos nosotros confirmar bíblicamente que somos creyentes nacidos de nuevo. Por supuesto. Yo quisiera que vaya conmigo al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 y 6. Por favor, nos ponemos de pie para una reverencia a la palabra de Dios cuando lo tenga. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y los versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre bendito, en el nombre poderoso de mi Señor, mi Salvador, Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por este privilegio nuevamente que me da, Señor, de presentar tu palabra. Ahora te suplico, mi Rey, úsame, utilízame por medio del Santo Espíritu tuyo que habita en mí. Te lo suplico, límpiame, Señor, que tu mensaje que nos quieres enviar esta noche haga la obra, Señor, en el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos presentes y en mi persona, Señor, para que nos edifiques con tu bendita palabra, mi Rey. En el poderoso nombre de mi Rey y Señor Cristo Jesús, oro a ti, Señor. Amén. Nos sentamos, amado. Creo que como padres, desde el momento en que nuestros hijos nacieron, hermano, nosotros corrimos a observarles su cuerpecito, tratando de identificar en ellos algunas señales, algunos rasgos que parecieran comunes, ya sea a nosotros o a algún familiar cercano. De tal manera que detectábamos algo y, por ejemplo, decíamos: mira el color de los ojos, tiene el colorcito como de la mamá de mi esposa. Mírale el pelo, casi tiene el color de su abuelo, pero no blanquito, todavía está joven, casi tiene el color. Pero siempre lo que nosotros identificamos, amados, son aquellos
rasgos o marcas que identifican que ese ser nacido es nuestra familia, es de nuestra familia. De manera similar, el nacido de nuevo en la familia de Dios siempre también tiene ciertos rasgos, ciertas marcas que lo identifican como un miembro de la familia de Dios, nuestro Padre. Y vamos a ver a la luz de la palabra cuáles son estos rasgos, estas marcas. En primer lugar, una de las marcas del nuevo creyente o del nacido de nuevo será que él se someterá al señorío de Cristo. Él se someterá al señorío de Cristo. La segunda marca de este recién nacido será de que su estilo de vida estará tratando de imitar el estilo de vida que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino en carne a la tierra. Y la tercera marca será que el recién nacido compartirá de ese amor que el Señor Jesús, a través de cuando nosotros lo recibimos en nuestros corazones como nuestro Salvador y Señor, dice que el Santo Espíritu de Dios derramó el amor de Dios en nosotros. Vamos a compartir ese amor. Son los rasgos o marcas de un recién nacido. Ahora quiero, por favor, que me acompañe a la primera epístola de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 4. Capítulo 2 y el versículo 4. Y mientras usted lo encuentra, yo quiero decirle que cuando usted nace de lo alto, cuando usted nace de nuevo, nuestro Dios Padre pone algunas marcas indelebles en usted y usted va rumbo al cielo. Usted tiene esa garantía. De hecho, esas son las marcas del nacido de nuevo. Mas Dios quiere esta noche que le diga a usted y que yo entienda también que si usted no tiene estas marcas, que si usted no ha logrado detectar estas marcas, óigame, aún usted necesita preguntarse si en verdad ha nacido de lo alto. La palabra dice en el capítulo 2 de Primera de Juan y versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ciertamente el apóstol Juan acá es un poco directo, un poco rudo. Sí, es rudo, pero nos está diciendo, mi amado, que si nosotros vamos diciendo que conocemos a Cristo, pero no guardamos sus mandamientos, dice que nosotros somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, dice Juan, el apóstol Juan. Ahora vaya por favor al versículo 6, ahí mismo. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe de tener el estilo de vida que tuvo mi Señor Jesucristo. Ese es el ejemplo a seguir. Y luego, vaya conmigo al versículo 9, allí mismo, versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Note, mi amado hermano, observe usted cómo el apóstol Juan está aquí en cada caso citando en cada versículo la frase el que dice, el que dice, el que dice, porque una cosa es hablar y otra cosa son los hechos. Eso es lo que entiendo de lo que dice el apóstol Juan. Ahora, las palabras muchas veces no son a veces las que uno quiere darles el sentido, sino a veces uno tiene que relacionar. Escuché de un psiquiatra que en cierta ocasión la enfermera entró a la clínica de él y le dice: doctor, en la sala de espera se encuentra un hombre que quiere verlo a usted. Él asegura ser invisible. A lo cual el doctor le responde, el psiquiatra: vaya y dígale que no podemos verle. ¿Se da cuenta? Son frases a veces, mi amado, que usamos y a veces decimos cosas que pueden ser ciertas o no ser ciertas. Mas ahora, ¿cuáles son esas características del nacido de nuevo? Cada una de estas frases, él dice, nos muestra un rasgo que nos presenta una marca de nacimiento de un nacido de nuevo. Primero, un creyente genuino, escúcheme con atención, un creyente genuino o verdadero se somete al señorío de Cristo. Vaya conmigo a los versículos 3 y 4, ahí mismo del 1 de Juan, en el capítulo 2. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora bien, cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y lo declaramos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en el libro de los Hechos y el versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nuevamente la Biblia enseña en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Note usted la palabra Señor en ambos versículos. Esto le está asegurando, mi amado, que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, primero lo recibe como su Salvador y luego lo va a recibir como su Señor. No, usted está recibiendo a Cristo Jesús al mismo tiempo como su Señor y como su Salvador. Ahora, si usted dice que Cristo Jesús es su Señor, entonces, y no guarda su palabra, esto pareciera una contradicción. Yo quiero que vaya al libro de Lucas en el capítulo 6, Lucas capítulo 6. Esto pareciera que nos pone en una pequeña contradicción porque estamos diciendo que Él es nuestro Señor, ¿sí? Lucas capítulo 6 y versículo 46. Y note lo que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amados, Él es el Señor, Él es el amo, Él es el propietario, Él es el dueño. Por tanto, Él está en su plena facultad, en su plena responsabilidad de darnos sus mandamientos. Y nosotros
el de cumplirlos. Ahora, ¿acaso estoy diciendo que para esto es necesario seguir una perfección? No, mi amado. Si se tratara de eso, de seguir una perfección, obviamente pues creo que ninguno fuéramos salvos. No existe tal perfección. Pero una cosa sí le digo: todo redunda en la palabra guardar. Yo quiero que note usted esa palabra, guardar. Cuando usted le pide a alguien que guarde algo celosamente, algo que usted lo ama, a usted le gusta, es un tesoro, usted le dice: guárdame por favor esto. Eso es lo que ocurre, mi amado. Cuando usted guarda con amor las palabras de nuestro Señor, cuando usted atesora los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, y cuando usted siente que esos mandamientos son preciosos en su vida y usted les otorga el valor que se merecen, esos mandamientos, hermano, ahora usted sí está demostrando que conoce al Señor. Ahora sí estamos demostrando que conocemos al Señor. La misma palabra guardar antiguamente era ocupada en la navegación, cuando los marineros se hacían a la mar en sus naves. Recuerde que en ese entonces no había el instrumental que ahora se utiliza a través de señales globales satelitales, que le da ya la ubicación en donde está la nave ubicada. No hay problema, ahí solo marcan y trazan unas coordenadas. Pero en ese entonces el marinero, cuando se hacían a la mar en ese barco, en esa barca, salía y veía el cielo y observaba las estrellas, observaba la posición de las estrellas, y conforme a la posición de las estrellas él trazaba un rumbo. A esto ellos le llamaban guardar las estrellas. Guardar las estrellas. Siempre que iban a hacer una salida, veían las estrellas y trazaban un rumbo, guardaban las estrellas. De igual manera, mi amado, usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, cuando vamos a trazar un rumbo en nuestras vidas, nosotros debemos de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, porque esa palabra es la que nos va a guiar, la que nos va a orientar, la que nos va a hacer que nosotros no cometamos más errores de los que ya hemos cometido. A eso se le llama guardar la palabra, guardar los mandamientos. Cuando nosotros, amado, entendemos que en el transcurso de nuestra vida estamos tratando de guardar y de ver las estrellas, que son la palabra de nuestro Padre Santo, eso no significa que en algún momento usted no se va a desviar, mi amado, que no se va a perder. No significa que usted no vaya en algún momento a quitar su vista de las estrellas. Pero déjeme decirle algo, que si usted no tiene el deseo firme de vivir bajo la palabra de Dios, y si usted puede ir pecando ligeramente, sin ningún arrepentimiento ni convicción de pecado, y puede seguir caminando alegremente, haciendo a un lado los mandamientos de nuestro bendito Padre, déjeme decirle que usted no es salvo. Yo no dije eso, amado. Lo dice el apóstol Juan en su palabra. La única forma que nosotros llegamos a guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo es tomándolo a Él
poniéndolo en nuestro corazón, conociéndolo a Él, amándolo a Él y guardando su palabra. Atesoramos su palabra. Y esto nos capacita para que vayamos por la vida navegando, viendo las estrellas de Dios, la palabra de Dios, atesorada en nuestros corazones. Vaya conmigo al Salmo 119, por favor. Salmo 119. Y el versículo 11, 119, 11. Y mire lo que dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La importancia de guardar la palabra, mi amado. Yo quisiera que esta noche nos preguntásemos honesta y sinceramente: ¿tenemos el deseo firme de vivir obedeciendo la palabra de Dios? Respóndase usted solo, mi amigo, mi hermano. El creyente verdadero debe de someterse al señorío de Cristo. Y esto, hermano, no es un legalismo, esto es amor. Es amor. Yo quiero que me acompañe, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora baje al 21, ahí en el mismo capítulo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Primera marca de un nacido de nuevo: reconoce el señorío de nuestro Señor Jesucristo, amándole, guardando sus mandamientos. La segunda marca del nacido de nuevo es que busca el estilo de vida de mi Señor Jesucristo. Leamos allí el versículo 5 nuevamente en Primera de Juan capítulo 2. Regrese a Primera de Juan capítulo 2 y ahora vamos a leer el versículo 5. Y dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Este versículo no está hablando del señorío de Cristo, está hablando del estilo de vida que tenía mi Señor Jesucristo, de la forma como Él, hecho hombre, caminó sobre esta tierra, mostrando su estilo perfecto, un estilo de honestidad, un estilo de transparencia. Yo quiero que vaya conmigo allí al versículo 6 del capítulo 2, el que acabamos de leer. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, que mi vida debe de ser la imitación de como anduvo mi Señor Jesucristo en este mundo. Ahora, confirmemos en Primera de Juan, el capítulo 4, por favor, acompáñeme ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 4.
Y ahora leamos el versículo 17. Y oiga lo que dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es el estilo que nosotros vamos a imitar, el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos dicho que el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo era la honestidad. Volvamos allí al capítulo 1 y leamos el versículo 7. Nuestro Señor Jesucristo andaba en honestidad, en transparencia. Hermanos, versículo 7, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note la frase como Él, como Él. Ahora, ¿qué significa andar en luz? Repito, ser honesto, transparente en nuestras acciones, en nuestras actitudes. Ese es el estilo de vida de mi Señor Jesucristo. Ahora, allí mismo, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El estilo de mi Señor Jesucristo era de honestidad. Siempre transmitía una transparencia, y usted sabe que una vida edificada sobre una deshonestidad obviamente es una vida en tinieblas y no refleja la presencia de Cristo Jesús en nosotros. Por tanto, si nosotros decimos que estamos en Él, debemos de estar en la luz. Y no solo una vida de honestidad, amado hermano, siendo la vida de mi Señor Jesucristo fue una vida de pureza. Por favor, vaya conmigo a Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3 y el versículo 3. Y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuevamente la palabra, así como Él es puro. Y note la palabra, note la frase, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Debemos andar como Él anduvo. Mi vida debe de tener el estilo de vida de mi Señor Jesucristo, con honestidad, con pureza, dejar aquellas cosas que sé que no solamente me contaminan a mí, sino que contaminan a mi familia, contaminan el cuerpo de Cristo, que son ustedes, amados. Esa honestidad debe de ser mostrada primero para con Dios, luego para conmigo mismo y luego para con ustedes, amados. La honestidad y la pureza de nuestro Señor Jesucristo. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de justicia. Vaya conmigo ahí mismo, en el 3, ahora el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Observe nuevamente la palabra, como Él, como Él. Ese es el estilo de vida de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo. Mi Señor Jesucristo
anduvo en honestidad, transparencia, anduvo en pureza y anduvo en luz, en justicia, en justicia. Mas usted dirá, pero hermano, ¿cómo entonces yo puedo andar en el estilo de mi Señor Jesucristo? Sometiéndose, mi amado, someterse, permaneciendo en Él. Mire, una de las cualidades de mi Señor Jesucristo era que explicaba aquellas cuestiones que nosotros las vemos difíciles. Él las explicaba tan simples, tan sencillas, que inmediatamente nosotros aprendíamos la enseñanza. Cuando escuchamos con atención, aprendemos la enseñanza. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Acompáñeme al Evangelio de Juan en el capítulo 15 y versículo 5. Y mi Señor dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora tenemos clara la idea de permanecer. Permanecer es tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo, igual que la rama o el pámpano la tiene con el tallo de la vid. De igual manera, imagine cómo permanece usted y yo en Cristo Jesús, al igual que el pámpano en la vid. En primer lugar, el pámpano o la rama tiene una vida de dependencia. Ella depende completamente y totalmente de la vid. Ella no puede hacer nada por sí mismo. No puede obtener nada por sí mismo. Todo lo que necesita lo obtiene de la vid. Cuando se acercan las épocas de verano, en donde falta humedad,